Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast y su host Arismendi Martínez, como siempre dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iBooks. El día de hoy tenemos una persona muy especial, una persona que yo admiro mucho, alguien que se ha desarrollado durante 30 años en el sector de logística. Es alguien con una trayectoria de mucho trabajo, mucho esfuerzo, alguien bien recomendado para este podcast y vamos a tratar de sacar las enseñanzas de su camino hacia el éxito. Como mencioné, él ya tiene 30 años de experiencia en diseño y ejecución de soluciones logísticas inteligentes, operaciones portuarias, zonas francas y cadenas de suministro para industrias globales. Él tiene especialidades en Strategic Planning, Lean Supply Chain, Transportation and Distribution Planning, egresado de Georgia Tech. También especialidad en Strategies and Leadership in Supply Chain, Logistics y Materials. Él es CEO de 3 empresas, LCX Free Zone y Logistics, Blue Star y Transfer Smart Logística Solutions. Él es Iobar Medina. No pude. ¿Cómo que se pronuncia? Iobar. Lo intenté. Hermano, gracias por la oportunidad y felicidades por el trayecto que tú has tenido, lo que tú has cosechado y las empresas que tienes. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Excelente. Primero que nada, agradecerte a ti y felicitarte por el podcast. La verdad que es súper interesante, súper atractivo, sobre todo desde el nombre. Es bastante inspirador. O sea que la verdad que te felicito. He visto bastante de tus episodios y es algo muy importante. Te exhorto a que continúes con esto, la verdad. Gracias, hermano mío. Mira, algo que me llama la atención, lo conversamos detrás de cámara, es que tú a los 17 años, tú decides estudiar y especializarte en este tema de logística. ¿De dónde te surge la idea hace 30 años de estudiar esto? Mira, la logística siempre ha estado en mí. Obviamente uno no empieza trabajando en logística, empecé trabajando en los puertos. Imagínate, en el puerto de Jaina hace 30 años no había muchos de los controles que al día de hoy sí existen. Y sí conocí mucho la parte de aduana, conocí la parte de los despachos, de ahí yo me moví internamente. Empecé en el grupo Mejía Alcalá, Leche Milex. Empezaba la parte de logística, aduanas, después veía la parte operativa, almacenes, distribución de camiones y transporte. Y por ahí fue donde me salió obviamente ese interés en el área. ¿A qué edad fue eso específicamente? 17, 18 17. años. Sí, claro. Ok. Pero la idea en ese momento era generar dinero, aprender, y ahí fue que despertó el interés. Sí, realmente al final todo el mundo tiene que buscar su pasión y la pasión es lo que te define. En el caso mío yo encontré la pasión dentro de la logística. Yo empecé estudiando administración de empresas, pero entendí esa necesidad de cómo uno poder agregar valor en el mercado, de hacer algo diferente, de dejar ese granito de arena en el sector. Y para mí la logística fue donde yo entendí que tenía una mayor oportunidad de poder aportar valor. Entonces, ¿qué fue lo que despertó esa pasión? ¿Qué te gustó de todo el proceso? ¿Es ver cómo se desenvuelve todo? Sí, al final la logística es solución de complejidades. Al final la logística estamos hablando de logística de transporte, de carga, porque hay múltiples tipos de logística. Entonces al final es poder solucionar problemas, tú poder entrar en una complejidad, poder tú buscar productividad y eficiencia. Y al final son cosas complejas que no necesariamente mucha gente le dedica tiempo a poder solucionarlo. Muchas veces la gente piensa que logística es transportar un producto de un punto A a un punto B y no necesariamente. Entonces es conocer todo el backstage. ¿A qué tantas variables tú tienes que estar atento para que se den esos procesos? Por ejemplo, tú tienes que estar atento al tiempo, al transporte, el personal, la calidad, el alcance, medir los tiempos, todo eso. O sea, háblame de eso. Mira, creo que el principal factor es el costo.
sobre el cual todos nos basamos, es que al final de cuentas, si tú tienes una logística que es muy costosa, tú no vas a poder tener una ventaja competitiva sobre el producto que tú estás vendiendo porque te sale muy costoso. Entonces, el costo es el principal factor. Dentro del costo, obviamente, ya tú llevas sobre él los factores del tiempo y las eficiencias que tú tienes que tener para poder lograrlos de acuerdo. Y obviamente, y muy importante, el factor de la tecnología. Ya al día de hoy, si tú no tienes tecnología, es muy poco lo que puedes lograr con este tipo de sector. Ok, entonces, ¿cómo ha cambiado a través del tiempo el sector de logística? Por el tema de la tecnología. Bueno, tú puedes ver inclusive en el tema del sector naviero, hace 30 años todo lo que se hacía era manual. Desde que se empezaba trabajando con fax, que el día de hoy ya eso no existe, hasta el plano de los barcos para poder manejar la parte del balance del peso. Entonces, ha trascendido significativamente a través de los años en este sector de la logística. ¿Y cómo podríamos describir ¿existe una logística perfecta? Nunca la logística va a ser perfecta. No es nunca perfecta. Lo que sí la logística, tú tienes aprendizajes que tienes que asegurarte de que no se repitan. Pero al final de cuentas, un barco en el agua puede sufrir retrasos. Por eso cada vez que uno le presenta una oportunidad de un tiempo, se presenta como un tiempo estimado. Obviamente de ahí está ya tú poder hacer los análisis y el uso de la data para poder validar cuáles son las líneas navieras que menos retrasos tienen, cuáles te cumplen más con servicio. Muchas veces no es necesariamente el tiempo de la naviera, en ocasiones es el tiempo del despacho de la aduana, o si los documentos están a tiempo. Hay muchos factores que intervienen, pero al final de cuentas, para que sea exacto, que es casi imposible en la vida, casi nada es exacto, pero sí hay muchos factores que inciden, desde la documentación hasta la parte del mismo sector naviero y las soluciones de servicio que te puedan otorgar para una liberación a tiempo, hasta la misma operación portuaria. Entonces, tu trabajo o tu rol, tu responsabilidad es prevenir todo tipo de riesgo para tomar la decisión, hacer los ajustes, para garantizar que tengan menos contratiempos. Sí. Entonces, ¿cómo entonces, hacer un plan de contingencia en caso de? Pero entonces, las cosas que salen fuera de alcance, es it is what it is, como que... No necesariamente. Al final de cuentas, mira, es un compendio desde la planificación de la operación o desde la gestión per se, de poder asegurarte de que la empresa a quien tú le das servicio, tiene el equipo necesario, con el personal, con los procesos, para tú poder hacer las gestiones necesarias para poder cumplir con lo que se está requiriendo, hasta tú obviamente tener las tecnologías necesarias que te puedan dar la información de qué líneas están cumpliendo y qué líneas no están cumpliendo. Ok, entonces, ¿cómo tú manejas esas cosas que pasan más allá, o sea, fuera de lo que tú previste? Lo primero, obviamente, y en el sector de servicios y el sector de logística de cargas, es ser franco y ser honesto. Si no eres honesto con las personas, al final de cuentas el problema se te va a volver mucho más grande. Y de entrada, usualmente en este tipo de sector, ya tú puedes prevenir cuando va a ocurrir algo. Ya tú tienes forma de poder medir que va a haber un retraso. Y lo importante es tú poder informar a tiempo al cliente para que el cliente a su vez informe a su cliente final que va a ocurrir un retraso y sobre esa base se puedan tomar las medidas necesarias. Ok. ¿Y cómo tú manejas la expectativa del cliente? Porque la expectativa del cliente, por lo general, o tú me corriges, que piensa que es de un punto A un punto B. Entonces, todo ese proceso tú tienes que educar al cliente, explicarle cuáles son los procesos, los riesgos, viene un acompañamiento con eso. Correcto. Inclusive, vamos desde más atrás. O sea, la idea es poder manejar con el cliente desde la orden de compra. Muchas veces los clientes pueden tener unos super sistemas muy modernos, pero si al final no mapean los tiempos de cada proceso, muchas veces no van a poder lograr los tiempos esperados. Entonces, tú lo primero que tienes que saber es esta orden de compra cuando yo la pongo, qué tiempo dura la fábrica en producirlo. ¿Qué tiempo dura la fábrica en entregármelo después de que lo produce? ¿Qué tiempo dura ese proceso marítimo o aéreo? ¿Cuál es el tiempo de la gestión en cada país con la aduana y el despacho? Y a su vez entonces se le presenta al cliente opciones. Tú le dices, mira, con esta línea naviera o esta línea aérea te sale más costoso, pero te llega más rápido, o te sale más barato, pero te llega más tarde. O tú tienes estos riesgos porque esta línea naviera usualmente se retrasa, pero te da 15 días libres en destino, por ejemplo. O sea, hay muchos factores que intervienen y de ahí el cliente que decide
esta es la mejor opción que yo prefiero para mi empresa, y sobre esa base entonces se trabaja. Entonces ahí tú empiezas a dar el seguimiento debido para validar de que las cosas funcionen correctamente. Ok, entonces el mismo cliente asume o no el riesgo que tú le presentas. Correcto. Y entonces ahí hasta ahí llega tu responsabilidad. Me imagino que también hay una optimización de proceso en caso de que, o sea, tú entiendes que necesitamos más personal trabajando aquí, cuando en el área de carga se pierde el tiempo, necesitamos más personal, o tú necesitas un montacarga. Háblame de eso. Mira, el seguimiento es tan importante sobre esa base, y es que imagínate que tú tengas una carga que esté llegando el día 5 de agosto. Y si el personal tuyo interno no le da seguimiento a que esa carga va a llegar el día 5 de agosto, en ocasiones, cuando tú contratas directo con una agencia naviera, la naviera te tiene que notificar cuando la carga llega. Si la carga no llega a tiempo, tú te ríes porque te ha pasado algo. Cuando la carga no llega a tiempo, muchas veces no te notifica la naviera. Y te llegó ese contenedor, y ese contenedor ese que llega empiezan a correr 3 días en el puerto. Eso conlleva un costo. Te conlleva inclusive multas aduaneras importantes. Conozco clientes que han pagado 5 o 10 millones de pesos porque la multa aduanera es sobre el valor de la carga. Entonces, hay que darle un seguimiento muy específico, y hay que tener el equipo y los software necesarios para que ya el software trabaje por ti. Que te avise con tiempo de que si ese barco no va a llegar, que ya tú puedas saber con tiempo que te va a mandar un mensaje de que está retrasado, y ya tú puedes entonces ir trabajando. Pero hay que ayudarse con la tecnología para poder tener esos aspectos mucho más atentos. Y ya cuando llega, obviamente, tener la claridad de cuál es la capacidad de tu almacén. Si tú recibiste 50 contenedores, si tu almacén puede recibir de 5 en 5, pues entonces no es correcto que tú pidas los 50 contenedores para que te lleguen juntos. Entonces hay que trabajar un poquito sobre esa planificación para poder hacer que los costos no se te salgan de la mano, y que tú puedas obviamente tener una operación lo más alineada posible. Yo me estoy riendo porque yo estoy disfrutando la conversación. O sea, me gusta este plan, este project management, como Correcto, dice. correcto. Entonces, ¿cómo ustedes son responsables de la calidad del producto también? No, ya el producto cuando tú lo compras directamente. Obviamente sí hay una corresponsabilidad dependiendo del Incoterm que el cliente use en cuanto a la parte de si incluye seguro de carga o no, y obviamente ahí conlleva ya un posible reclamo o una revisión, o si llegó la carga y está dañado, uno sí educa al cliente de que si el contenedor llegó, está averiado cuando abrió la puerta, de que no saque la carga, de que para separar la buena de la mala, tiene que dejarla ahí para que pueda venir el inspector a tomarle la foto. Entonces sí interviene también el factor de seguro de carga y de riesgo, y análisis de riesgo. Ok, entonces, ¿dónde tenemos mayor riesgo? ¿Aéreo, marítima o terrestre? Mira, si tú me preguntas a mí, en República Dominicana, obviamente el terrestre siempre va a ser más riesgoso por la situación aquí que tenemos de los retrasos y de los accidentes en la calle. Pero al final de cuentas, el que tiene más presión es el de la carga aérea. Todo el que compra una carga y la trae aérea porque tiene urgencia. Y al final de cuentas, si se retrasa, o si en uno de los aeropuertos donde tiene un tránsito no llega, o si cuando llega no llega con los documentos completos, pues entonces sí, obviamente es lo que te lleva a mayor riesgo. Entonces, ¿cuál tú prefieres? Imagino que el que tiene menos riesgo. No, muchas veces no es de preferir, es el que se necesita, porque si la carga es muy grande no la puedes mandar aérea porque te va a salir muy cara, tiene que ser marítima. Si la carga es rápido y es costosa, pues entonces es mejor mandarla aérea, porque si la manda marítima y de alto costo tiene cierto riesgo. Entonces todo va a depender del tipo de carga, el tipo de metodología que tú utilices. Okay. Y cuando decía ahorita de que la carga no va del punto A a un punto B necesariamente, es porque muchas veces hay que ver un poquito más a fondo el mercado. Te voy a poner un ejemplo que pasó mucho en la pandemia. En la pandemia, un flete de China para acá, por poner un número, costaba $20,000, un contenedor. Pero, y en Venezuela, por poner un mercado que es conocido por República Dominicana, ese flete costaba $25,000. Mientras que si tú traías el contenedor de China para República Dominicana, te costaba 20, de aquí a Venezuela el flete eran 2,000. Entonces tú puedes tener un ahorro con una carga que va a Venezuela trayéndola a través de República Dominicana, aunque tú tengas un cambio de contenedor. Eso por ponerte un ejemplo. No sé si me lo entendí. Sí, te estoy entendiendo. Y otro ejemplo es en la pandemia, el problema que teníamos era que no habían certeza de que la carga pueda llegar a tiempo. Entonces había mucho desabastecimiento.
Y muchas veces no es ni siquiera lo que costara el flete, es que la carga estuviera disponible en el momento que se necesite. Y en ese momento, por ejemplo, lo que se identificó de que se podía mover, si marítimo no teníamos certeza de que iba a llegar en 30, 40, 60, 80 días por los retrasos que había y las limitaciones, pues entonces se buscaron soluciones de poder moverlo marítimo, por ejemplo, de Hong Kong a Los Ángeles, marítimo, terrestre de Los Ángeles a Miami y aéreo de Miami para acá. Entonces ahí tú tienes obviamente el multimodal, que tú utilizas todos los tipos de formas de movimiento de carga, pero tú te aseguras que la carga llegue en un periodo específico, te sale más caro que un marítimo, te llega más rápido que un marítimo, pero a la vez te sale menos costoso que traerlo todo aéreo. Ok. Yo creo que fue hace un mes, yo tuve a Gianmarco Po aquí en el podcast y él me dijo que el futuro del país está en el sector logístico. Él me profundizó un poquito de eso. Háblame de qué estratégicamente República Dominicana tiene como ventaja, quizás por su posicionamiento, de capitalizar en el sector logístico. Primero, un abrazo grande a Gianmarco, le tengo mucho aprecio, una persona que valoro bastante. Y ciertamente tiene mucha importancia, porque aunque el país tiene mucho desarrollo y crecimiento en la base de nearshore, que es la parte de manufactura local, cerca de Estados Unidos, y ha tenido un gran crecimiento, si no tiene una fortaleza logística, al final no tiene esa ventaja competitiva para poder llegar en el tiempo y al costo necesario. Al día de hoy, República Dominicana sí tiene unas grandes ventajas versus muchos otros países. Lo primero es el sector portuario. Es un sector portuario de primer mundo. Yo que he tenido mucha chance de conocer a fondo y he podido visitar muchos puertos a nivel mundial, tú te vas a cualquier puerto en Estados Unidos, el principal, o cualquier puerto de Europa, el principal, y la operación que ellos tienen, con la estructura que tienen y los equipos que tienen, son lo mismo que tenemos aquí en República Dominicana. Entonces ya de por sí nosotros tenemos las eficiencias y la productividad que tienen esos puertos mundiales aquí en República Dominicana. Lo segundo es la conectividad. Como estamos en el medio de Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, pues entonces al final de cuentas sí, ya de por sí nosotros somos un puerto de tránsito internacional. Entonces tú tienes muchos puertos aquí principales, como el puerto de Caucedo, que el 50% de su volumen es tránsito. O sea, imagínate que para que un barco vaya, para que un producto vaya de Costa Rica para Europa, se para en República Dominicana. Deja los contenedores y viene otro barco más grande y se lo lleva para Europa. O sea, nosotros somos el último puerto antes de llegar a Europa. O sea, el que tiene menor tiempo de tránsito de Europa, de Américas a Europa es República Dominicana. Y lo mismo cuando viene de allá para acá. Si viene algo de Europa, el primer puerto es República Dominicana y de ahí se distribuye. Entonces sí hay una ventaja competitiva con la parte de tiempos. Lo otro es que el sector logístico ha crecido significativamente en los últimos 8 años. Imagínate que si vemos desde la perspectiva de almacén de servicios logísticos, o sea, una empresa que otorga servicios logísticos de almacén, hace 8 años, cuando tú sumas los espacios bajo techo, habían como unos 170,000 metros cuadrados de almacén en todo el país. Y yo estuve haciendo un estudio interno y hasta el año pasado eso había crecido a 480,000 metros. O sea, ha crecido casi 3.5 veces el sector en los últimos 8 años. Y eso es empresas que suplen servicio de almacén. Eso está fuera del volumen que ha crecido de los mismos empresarios que tienen su propio almacén y manejan sus operaciones. Y obviamente eso conlleva muchos temas de automatización, de sistemas, de procesos. Ya al día de hoy la calidad no es algo que te genera tú pagar más dinero, es algo que necesita tener cada una de las empresas. Y obviamente eso te conlleva tu poder ya tener las certificaciones ISO, OEA y BAS que ya existen en el mercado. Tú tienes una aduana súper moderna. Cuando me refiero a súper moderna, digo que la aduana tiene obviamente el motor de riesgo, que no lo tienen muchos países, donde para que ese contenedor te lo abran, ya no es porque el colector o el administrador de aduana decide ábrame ese contenedor, es porque ya viene previo un análisis de que ese embarcador que tiene mercancía y que está mandando ese cliente en Dominicana ha tenido problemas en otros países. Y aquí ya desde que llega, entonces te hace una inspección. Tú tienes DR Trade, que es una herramienta que no está en todos los países, en toda Latinoamérica, donde en un solo lugar tú puedes conectar con la aduana, con el puerto, con la agencia naviera, con más de 12, 15 actores que anteriormente había que llamar y pagar por separado uno por uno, y ahí tú puedes hacer todo en un solo sitio. Entonces, tiene muchas ventajas competitivas importantes
dentro de la automatización del proceso, dentro de los puertos y aeropuertos y dentro de las fortalezas de los operadores y suplidores de servicio logístico del país. Ok, entonces lo único que nos haría falta sería más awareness a través del mundo. Ese es el principal dolor de cabeza que no se ha sabido comercializar, que somos el mejor secreto guardado, que no lo sabe la gente. Ok, entonces que necesita un apoyo gubernamental, o vamos a impulsar el sector logístico, obviamente, claro, y darle tiempo al tiempo. Hay buenas estrategias ya en desarrollo. Desde hace un año el sector entendió la necesidad y ahí obviamente hay que darle un espaldarazo muy grande al sector de Zona Franca, que es quien ha estado potencializando esto, de que necesitamos salir más al mercado unidos. Anteriormente cada empresa salía por su lado a representar y a vender su empresa, pero aquí hay que salir a vender el país. Entonces ya yo que participo en muchos foros y participo en muchas de las asociaciones que son muy claves para tú poder marcar las diferencias, entonces ya sí hay una estrategia como país, dirigida desde el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, donde ahí tú tienes AmCham, que tiene la secretaría de esta parte, y ahí ya hay fondos designados para poder salir, y hay ferias identificadas para poder empezar a promover República Dominicana. Y obviamente ahí participan los clústeres de logística, las asociaciones que ya están entonces montándose un board con toda esa estrategia en conjunto. Ok, o sea, que existe esa colaboración. Sí, pero honestamente no hemos todavía visto resultados porque todavía estamos en fase de organización para empezar a ejecutar. Ok. Entonces, háblame de ti, de tus empresas, porque tú eres CEO de 3 empresas. ¿Cuál es la diferencia en quizá alcance o responsabilidad o servicio de cada una de las empresas? La primera es Transstar. Transstar es una empresa que tiene ya más de 14 años y tiene 3 verticales. El enfoque principal de esa empresa es poder apoyar al cliente desde la conceptualización del servicio y la gestión hasta obviamente la automatización y la entrega del producto. Y ahí obviamente tú conllevas desde los servicios logísticos integrados, aduana, almacén, carga aérea marítima, terrestre, hasta la parte de consultoría, acompañamiento, gestión de consejo externo del board. Y obviamente esto conlleva también ya a su vez automatizaciones, hardware y software que acompañen y puedan dar ese beneficio al cliente. Y ya esa parte entonces es Transstar. Después entonces tenemos LCX Terminals and Frisons, que es una empresa haitiana que a su vez maneja negocios de cabotaje en Haití. Cuando digo cabotaje es el transporte marítimo interno en Haití. Aunque muchos no lo tengan claro y vean la situación compleja en Haití, Haití tiene 12 millones de habitantes que tienen que alimentarse sí o sí. Entonces sí hay un comercio interno en Haití súper importante, que no necesariamente es tan estable en el día a día, pero como quiera tiene que correr. Entonces ahí tenemos algunos barcos haciendo cabotaje internamente en Haití, desde Puerto Príncipe, de la terminal de Barrox y desde la terminal de Lafito, que es parte del grupo. Ahí se va a Cabo Haitiano, que es al norte, y se va también al sur, algunos puertos a entregar a Petiguá, Miraguán, Gonaif, dependiendo de la necesidad. Pero todos los días hay servicio, todos los días se mueven por lo menos 80 camiones o contenedores de un punto A a punto B dentro de Haití como cabotaje. Y la tercera ya es una línea marítima formal que se llama Blue Star, que está saliendo desde Río Jaina y da servicio hasta Haití también y hasta Cuba. Ok. Entonces, ¿cómo afecta la estabilidad política ahí en esas 2 últimas empresas? No, al final de cuentas la estabilidad política siempre va a afectar y esa es la necesidad por la cual existen. Oh, ya. O sea, al día de hoy muchas empresas inicialmente empezaban a mandar carga terrestre por la frontera, pero por el problema actualmente que ocurre, que hay mucha inestabilidad en cuanto a si la frontera está abierta o no está abierta, pues entonces de la única forma que tú puedes tener un plan claro, una consistencia, imagínate las empresas que manufacturan aquí, que tienen que manufacturar 10 contenedores a la semana. Y si no pueden cruzar esa semana, tienen 10 contenedores arriba del moño. Entonces,
tienen que buscar una forma segura de que pueda llegar al puerto de destino. Ya por eso se buscó esta solución de poder hacer una naviera que pueda llevar hacia Haití y que tenga esa conexión desde Río Jaina. Ya. Y lo mismo pasa con el cabotaje. El cabotaje, que es el transporte marítimo interno, es porque internamente en Haití hay mucho problema para poder llegar. Tú tienes forma de poder pasar por un lado, pero no quieres asegurarte que allí adelante no te está esperando otro que te va a hacer algún daño. Entonces, es buscar una solución para que el producto se mueva. El enfoque de nosotros poder servir como herramienta para que se pueda seguir motorizando la economía dentro del país. Ok, exacto. Tú lo que representas es una solución. Correcto. O sea, tú le das la vuelta al problema. Correcto. Entonces, ¿quiénes son tus clientes allá en Haití y en Cuba? ¿Son los mismos empresarios? ¿Es el gobierno? No, directamente yo trabajo con los empresarios. En este caso, en la mayoría, por ejemplo, con Cuba, todo se exporta desde aquí y se le vende el servicio a los empresarios aquí y ya ellos obviamente le venden a sus clientes finales allá en Cuba. Y lo mismo en el caso de Haití. En la mayor parte de los negocios se decide aquí y se exporta hacia allá y obviamente también en Haití hay fábricas que también deciden obviamente sobre su producto. Hay fábricas de cemento, hay fábricas de acero, hay fábricas de sopitas, hay fábricas de refrescos que igual necesitan materia prima que desde aquí se les suple. Entonces, ¿cómo tú llegas, aquí hablando un poquito de ti, cómo tú llegas a esas ideas que lo transforman en proyectos de crear esas empresas? ¿De dónde vino? O sea, tú mismo miraste la necesidad del mercado y dices, bueno, aquí hace falta esto, me meto. Realmente la experiencia lo que te lleva, el tú poder estar en el día a día escuchando a los clientes, o sea, hay que sacar toda la semana por lo menos 1 o 2 días y tomarte un café con un relacionado, con un amigo. Vamos a tomarnos un café, yo quiero entender tu necesidad, quiero saber lo que tú haces, tú explicas lo que el otro hace y por ahí tú vas viendo muchas oportunidades de cómo tú poder agregarle valor o quitarle o brindarle una solución a esas personas con las cuales tú te reúnes. Entonces, al final, por ahí es donde salen directamente la necesidad de poder lograr esto. Y obviamente yo creo que en mi parte yo me siento muy bendecido porque a través de los 30 años que tengo en el servicio, en el negocio, en el sector, he conocido todas las áreas de logística, porque logística de carga es muy amplio. Tú tienes una persona que es bueno en el servicio de almacenaje, en almacenaje, despacho, recepción. Tú tienes otro que es muy bueno en transporte terrestre. Tú tienes otro que es muy bueno en carga marítima, como naviera o como forward. Tú tienes otro que es bueno en carga aérea. Tú tienes otro que es bueno en courier. Tú tienes otro que es bueno en zona franca. Entonces, yo he tenido, gracias a Dios, las experiencias de pasar por todas estas áreas y me da obviamente una visión mucho más macro. No me limito solamente a una sola área y eso obviamente me da una ventaja competitiva importante. Ok, o sea, tú quieres evitar la especialización ahí en ese sentido. Especializarte, aprender un poco de todo y crear tu propia forma, tu propia marca de todo lo que tú has aprendido. Correcto. Ok, entonces, ese espíritu emprendedor, ¿de dónde vino? O sea, ¿tus padres eran emprendedores o tú mismo tenías, bueno, obviamente tú tienes ese tren de trabajo desde pequeño, pero no es lo mismo trabajar en la parte de logística que tú salir a la calle a emprender y hacer negocio. ¿Cómo surge eso? Es totalmente diferente. Al final de cuentas, yo me siento una persona muy inquieta. Siempre trato de buscar soluciones y no necesariamente tú las vas a encontrar estando en un solo lugar detenido. Y obviamente muchas veces uno trata de sentir esa presión propia de tu poder ser multitask, como dicen. Muchas veces no es necesariamente tan efectivo, pero el hecho de tu poder manejar diferentes cosas al mismo tiempo y delegar y guiar equipos de trabajo diferentes, pues entonces te da esa generación que tú dices, bueno, lo que yo estoy haciendo está bien, me siento cómodo, estoy generando valor, pero yo pudiera estar haciendo más. Entonces, ese interés de poder hacer un poco más de lo que uno hace en el día a día es lo que hace que uno tenga ese emprendimiento y esa necesidad de buscar cosas. Entonces, ¿qué habilidades tú desarrollaste en el emprendimiento? Porque nosotros que estamos en el sector de planificación somos muy estructurados, pero no necesariamente esa estructura funciona en la calle. Entonces, ¿qué habilidades tú tuviste que desarrollar, que tú aprendiste para adaptarlo ya a lo que eres tú para poder salir adelante como emprendedor? Todo tiene que tener una planificación propia. Aunque las cosas no salgan como tú quieras, pero tiene que estar planificado. Tú tienes que tener una estructura muy sólida y una base muy robusta para tu poder empezar a gestionar y a desarrollar. Y obviamente a través del tiempo las cosas nunca salen como uno quiere. Y ahí uno tiene que tener esa fortaleza de poder adaptarse. Hay que saber adaptarse, tanto al mercado como a los clientes. Porque al final de cuentas,
el que decide o el que genera cualquier ingreso que uno pueda tener es el cliente. Entonces, si el cliente quiere que sea de una forma diferente, hay que buscar la forma de que sea de esa. Obviamente, mientras uno no esté violando ninguna ley ni haciendo nada mal hecho, pero el cliente es que te decide, el cliente es que te guía. Entonces, en este sector de la logística, en la mayoría de los casos, en la misma tarifa que tiene el cliente A no necesariamente la aplica el cliente B, porque uno puede querer una cosa y otro puede querer otra, y la forma de cómo se desarrolla puede ser totalmente diferente. Entonces, la adaptación creo que es uno de los principales valores que hay que desarrollar para poder tener éxito en este sector. Entonces, esa misma planificación tú lo aplicaste en el mundo empresarial. Todo lo que tú haces es predeterminado y viendo todos los riesgos. Correcto. Entonces, cuando suceden las cosas que no estaban planificadas, ¿cómo tú internamente cómo tú lo manifiestas y cómo tú lo controlas? ¿O tú no eres emocional en ese? De todo se aprende. Al final de cuentas, lo más importante de tu poder identificar las cosas que ocurren y poder presentarles al cliente es obviamente aprendiendo de ellas. Y sobre esa base al final se le presenta al cliente la situación que tú tienes y sobre esa base no solamente se le presenta la situación, sino cuál es el plan de contingencia que se va a estar implementando para que tenga menos impacto en el caso de ello. Pero de todo se aprende. Lo más importante de esto es que eso que pasó ese día no vuelva a repetirse. Ya, tú con la calma, tú lo que aseguras de que no vuelva a pasar. O sea, tú no te castigas por no haber prevenido un riesgo. Claro, sí, obviamente. Todos nos castigamos. Lo que digo porque somos así. Sí, todos nos castigamos. Al final de cuentas, en este sector de logística hay que ser hay que tener, vamos a decir, como yo no quiero decir la palabra político, pero Dilo. hay que ser persuasivo. Hay que, como quien dice, dar la cabeza por un lado y pasar la mano por otro. Entonces, al final de cuentas, hay que ser muy robusto con los procesos. Los procesos tienen que ser muy robustos, porque al final de cuentas, si tú no controlas un proceso y no auditas un proceso, ahí es donde salen los errores. Y por ahí es donde tú tienes la única forma de poder limitar el riesgo. Y obviamente, cuando ocurren cosas externas, pues entonces al final de cuentas tú tienes que aprender. Te lo digo, o sea, como te dije ahorita, la logística nunca va a ser tan exacta. Yo tengo la bendición de que tengo muchas personas que son relacionadas conmigo, que me llaman regularmente y me dicen, mira, tengo una situación en el puerto con una emergencia, se me va a parar una planta y necesito que tú me ayudes hablando con X o tal persona. Y al final de cuentas, eso es algo que uno siempre está en la mejor disposición de hacerlo de forma interesada. Porque al final de cuentas, tú por lo menos conoces quiénes son los actores en cada una de las partes. Que muchas veces esos actores pudieran tener la intención de apoyar, pero la persona que le está comentando la información no se lo dice de la forma que ellos puedan entenderlo o lo que puede impactar esto en el trabajo de ellos mismos si no lo gestionan. Entonces, muchas veces los problemas, por más grandes que tengan, tienen una solución. Qué bueno, como tú lo ves. Para ti el éxito tú lo definirías como la satisfacción del cliente. En el 95% de los casos. Y te lo digo así porque no importa el servicio que tú desarrolles, la plataforma tecnológica, la operación que tú desarrolles, el producto que tú desarrolles, si el cliente no está satisfecho, no tienes nada. Muchas veces la gente se equivoca de que tiene una percepción propia empresarial de que lo está haciendo bien, pero si el cliente no te lo dice, al final tú no lo estás haciendo bien. Porque muchas veces el cliente tiene una percepción diferente. Te lo voy a decir muy sencillo. Tú puedes tener una métrica de que en un 95% de los casos tú estás cumpliendo con un cliente en las entregas o en los inventarios. Pero si al final de cuentas el cliente, cuando tú le entrevistas, te dice que no está contento porque tan sencillamente cuando él llamó a tu empresa no encontró nadie que le respondiera, no importa que tú tengas el 95% de éxito, tú no tienes una comunicación. O sea, cuando el cliente necesita comunicarse, tú tienes que estar ahí para poder responder. Wow. Entonces la satisfacción del cliente es fundamental. Entonces, lo podríamos definir en servicio, logística, planificación. Esa sería la formulita para tener una empresa exitosa. Bueno, también aplica para todo. Sí, aplica para todo en general realmente. Es algo, la logística tiene lógica, como dice. Entonces también el ojo crítico de primero identificar las necesidades y también estar atento a las tendencias del mercado. ¿Tú tratas de implementar cosas nuevas o tú te quedas más en optimizar y solucionar el problema que tenga el cliente? No sé si me di a entender.
todo va a depender de la operación. O sea, como te digo, las operaciones son muy diferentes todas en su mayoría. O sea, en una operación de almacén de un cliente no necesariamente va a ser operación similar a la otra. Entonces, en una operación de un transporte aéreo puede que salga algo nuevo y uno esté en la vanguardia y lo promueve. O sea, que en la mayoría de los casos hay que innovar para darte una respuesta concreta. En la mayoría de los casos hay que innovar. No necesariamente con tu poder hacer una mejora en el proceso, tú te puedes quedar tranquilo. Y ahí tú tienes la inteligencia artificial que te lo demuestra. O sea, al día de hoy tú puedes tener mucha productividad y mucha eficiencia y ya cuando tú empiezas a aplicar la inteligencia artificial, que todo el mundo tiene que reaprender de cero, ahí tú tienes obviamente mucha más eficiencia de la que anteriormente tú conocías. O sea que sí hay que innovar siempre, hay que ser curioso. Vamos a hablar un poquito de tus empresas. O sea, yo tengo, gracias al podcast, tienen muchos empresarios que nos siguen. Entonces, quiero saber como que cómo ellos pueden detectar una necesidad dentro de su empresa para los servicios que ustedes ofrecen. Mira, en general, y eso pasa mucho en el empresariado, hay muchas oportunidades en transporte terrestre, muchas deficiencias en cuanto a costos. O sea, yo he visto, por ejemplo, casos de empresas que tienen una flotilla de 40 camiones y cuando vamos al número y vamos a aterrizar, ellos identifican de que realmente en cada camión que se pueden poner 100 cajas solamente se están yendo 35. Y cuando tú ves la ruta que tiene, al final de cuentas no es una ruta efectiva, porque solamente están haciendo la ruta del vendedor, no necesariamente la que sea eficiente para el camión. Entonces, hay muchas oportunidades. Si es en el almacén, si no es tan automatizado, que puede tener una oportunidad. En temas, obviamente, de transporte terrestre, hay muchos mercados marítimos de que tienen muchas limitaciones de interconexión, que no necesariamente el empresariado tiene ese conocimiento de cuáles son esas soluciones que están disponibles que pueden sí servirle, que a lo mejor ellos ahora mismo no están sirviendo. Y obviamente al final de cuentas el más macro de todos es que el empresariado dominicano tiene que despertar y ser una multinacional. Hay muchos empresarios dominicanos que son muy grandes, muy exitosos en República Dominicana y no terminan exportando ese producto o esa economía de escala que tienen. Hay empresas que representan productos importantes que venden mucha cantidad de producto aquí y con esa economía de escala de lo que le cuesta ese producto aquí, perfectamente pudiera venderlo en otro mercado. Pero tiene la cabeza tan ocupada de las cosas locales que no está viendo eso. Entonces sí es importante que ellos puedan poner un poquito más de atención a esos detalles porque el mercado está creciendo. Y está creciendo a un paso tan rápido de que si el cliente si el sector local no le pone atención, va a venir otro y lo va a tomar. Ok, entonces ustedes están atentos también a las tendencias del mercado fuera. Se acompaña a los clientes a su regionalización, vamos a decir. Explícame cómo es. No, tú ves obviamente los crecimientos y las necesidades de productos donde ellos puedan exportar. Por ejemplo, el Caribe. Cuando tú sumas las islas del Caribe son 30 millones de habitantes. Y ahí tú tienes obviamente una masa crítica importante que todo lo importan. Todo lo importan. Y no necesariamente todo pasa a través de República Dominicana. Entonces tú tienes unas oportunidades, vamos a decir. Ya. Entonces, lo primero que tú tienes que sí servir al Caribe es costoso, pero al final de cuentas tú no tienes que servirlo solo. Si tú vendes camisa, tú puedes juntarte con otro que venda pantalón. Y pueden hacer un consorcio entre diferentes empresarios que no sean competencia y pueden servir, porque ahorran una economía del costo de poder servir a esa zona. Eso es un ejemplo práctico, vamos a decir. Ok, o sea, que no solamente ustedes se encargan de detectar el tema de loss prevention y optimización, sino que también tú lo ayudas a capitalizar y decirle, oye, en base a unos estudios, tú también puedes explorar estos mercados y ahí le das ese acompañamiento también. Correcto. No, pero eso es un palo. Entonces, ¿cómo llegamos a la empresa? O sea, de contacto. No, Yobar Medina, en mis redes sociales en Instagram es Yobar, y en LinkedIn es Yobar Medina. Con mucho gusto por ahí le puedas asistir y ya obviamente me pueden contactar directamente. Ok, háblame de tu trayectoria de 30 años. ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué cosas claves han sido o sea, son fundamentales para lo que tú eres hoy en día? Son 30 años, son muchos años. Ya, o sea, hay mucho cabello en el piso, hay caras en el cabello. O sea, ya no es lo mismo, se aprende bastante. Desde que emprendí en Mejía Alcalá, pasé por transporte terrestre, aduana, almacén,
recursos humanos, manejé inclusive en su momento en el grupo Frederick Schadt, manejé la parte de las líneas marítimas de barcos carreros, barcos de contenedores, manejé la empresa de forwarding, que es un broker de carga, de venta de carga aérea marítima también, que representan DHL Global Forwarding. A su vez desarrollé el transporte terrestre en Schadt, que tenía en ese momento como 5 camiones y lo dejé como con 200 camiones en menos de 4 años. Ahí fue bastante desarrollo. De ahí pasó la parte de Puma Logistics, que representa a DB Schenker. En ese momento Schadt tenía número 1 del mundo de DHL y después tenían entonces con Puma número 3 del mundo, que era Schenker, en logística de carga global. Y obviamente también pasé por el puerto de Caucedo. Yo fui director de DP World Logistics, que es una división del puerto de Caucedo directo. Obviamente el sector portuario ahí me dio bastante aprendizaje. Y de ahí obviamente ya salieron las innovaciones internas de desarrollo de la empresa y desarrollo obviamente de todo este sector de los negocios con IT. Pero al final de cuentas, creo que el mensaje principal para todos es: somos el resultado de lo que hacemos. Recuerden siempre hacer las cosas correctas, porque al final de cuentas, según lo que tú haces, según el resultado de lo que tú haces, así es como te van a ver y cómo te van a medir, y así mismo van a ver a tus hijos y a tu familia. Entonces, siempre recuerden que somos el resultado de lo que hacemos. Yo se lo digo a todos las personas que trabajan conmigo y a los familiares cercanos. Y al final de cuentas, obviamente, entender de que de nada vale quejarse. De nada vale quejarse, trata de involucrarte. Y para eso están las asociaciones, para eso están los clústeres, para eso están todas estas actividades interempresariales que funcionan. O sea, hay que participar en estas comisiones, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo. Pero es la única forma de poder hacer que las cosas ocurran. Y eso es algo bastante claro. Me tocó participar en algunas de las leyes del sector para poder hacer esas modificaciones, y si uno no está ahí y si uno no le pasa esa experiencia que uno tiene, es difícil poder mejorarla. Entonces, es muy fácil poder quejarse, pero quejarse no te va a resolver nada. Háblame de entonces esto más para los jóvenes que nos están escuchando, que siempre tienen su plan, tienen un tiempo estipulado, pero sienten que no tienen progreso, entonces muchas veces se salen del camino. Tú que has tenido un camino largo, ¿qué consejo tú le darías? Hay que ser persistente. Tienes que ser persistente, y muchas veces no mires que tú puedas hacer las cosas solas. Tienes que tener una mentalidad mucho más amplia. Muchas veces tú tienes que dejarte auxiliar de personas externas o consultar con personas externas cuáles son tus iniciativas. Porque al final de cuentas puede que lo que a ti no te haga sentido al otro sí le haga sentido. Y al final de cuentas lo importante aquí es ser persistente. Y siempre, obviamente, sobre todo en la base de ahora, el sector de la logística es un sector, como tú bien dices, y el mismo director general de aduana, ya José Levanto lo menciona, es el estudio del futuro, es el negocio del futuro. En la pandemia las personas que menos trabajo perdieron fueron los que trabajaron en logística, porque nadie sabía cómo mover las cosas de un punto A a un punto B. Y al final de cuentas, pero como un mensaje directo a los emprendedores: sean persistentes. Si no eres persistente, tú tienes que creer en tu sueño para poder lograrlo. Y háblame de eso de encontrar la pasión, porque tú la encontraste joven, pero no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene esa bendición. ¿Qué tan importante es tú encontrar esa pasión? Y a pesar de que quizás se vea difícil, porque me imagino que se vio difícil hace mucho tiempo, ¿cómo una persona puede entonces confiar en esa pasión a pesar de que el mercado te diga algo que no va de acuerdo a lo que tú tienes envisionado? Para tú encontrarla tienes que probar diferentes cosas. Es importante tener esa adaptación, es la palabra correcta. Y te lo voy a decir claro, o sea, yo me recuerdo que estaba en Mejía Alcalá manejando operaciones, almacenes, transporte, aduana, y de ahí me dicen, yo salía mucho a visitar clientes por el tema de enfoque en cliente, en servicio, en calidad. Entonces yo quería saber de que lo que yo estaba haciendo era correcto. Y de un momento a otro yo pasé al sector de ventas. Entonces operaciones y ventas en la mayoría de los casos no se llevan. Pero yo necesitaba vivir esa experiencia, porque al final de cuentas yo no hago nada quejándome del vendedor si yo no sé lo que está viviendo el vendedor. Y ahí donde digo, para tú poder encontrar la pasión, tú tienes que realmente moverte, salirte de tu zona de confort, para poder tú ver cosas diferentes y de ahí obviamente tú elegir qué tú entiendes que es lo que más te mueve. Entonces, a ti en lo personal,
¿Qué ahora mismo tú estás planificando y cuál es tu estrategia al futuro? No, mira, yo soy una persona muy inquieta, como te dije. Yo tengo mi cabeza corriendo con estas 3 empresas que gracias a Dios son bastante exitosas, pero ya yo estoy viendo cómo poder aportar un poquito más allá, tanto local como regional. O sea que sí, hay muchos planes muy grandes a corto plazo que están corriendo. Podríamos decir que tú lo que quieres es estar a la cabeza en el sector para poder impulsarlo. Mira, Puede decir que sí, no hay problema. yo te diré que en el sector nunca va a haber una sola cabeza. Y ya al día de hoy yo me siento parte de las cabezas que manejan el sector. O no que lo manejan, sino que ayudan a que se desarrollen. Y obviamente es por esto mismo, por estar obviamente aportando ideas y participando activamente en las zonas. Entonces, tú tienes un sector, te voy a decir claro, el clúster logístico de la zona franca tiene 10, 12 cabezas que son las que miran el negocio completo de la logística del país, buscando soluciones, tanto desde operadores como portuarios, aeroportuarios y sector logístico. Y ahí están las principales empresas que están aportando el valor. Y esos mismos grupos son los que participan en las otras asociaciones, en la asociación de almacén, en la asociación de zona franca, en la asociación de industria. Al final de cuentas, está bien, hay una muy buena sinergia. Y obviamente, gracias a Dios, desde hace 4, 5, 7, 8 años, hemos tenido mucha buena sinergia con el sector gubernamental, que ha dejado obviamente que las cosas fluyan, que han logrado tener esa sinergia para que las cosas puedan funcionar de una manera mucho más práctica y los resultados ahí están. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta muy personal. Yo quiero saber tu por qué. O sea, ¿por qué? Si ya tú tienes 3 empresas exitosas, me imagino que te consumen muchísimo tiempo. Financieramente no debe de ser un problema, pero aún así tú sigues con la inquietud y el deseo de seguir impulsando el sector. ¿Por qué si no tienes la necesidad? Yo soy muy romántico en querer dejar siempre esa semillita, esa semillita de que se agregó ese valor, de que esa persona no solamente vino a desarrollar un negocio y a ganar dinero, hay que agregar ese valor. Entonces, por eso yo siempre, esa es mi motivación principal, yo poder dejar ese legado de que pude aportar, de que pude hacer la diferencia. Y muchas veces, obviamente, eso no trae que la gente te mire bien en ocasiones. Porque al final de cuentas, el ser muy insistente no a todo el mundo le cae bien. O el que tú les digas la verdad a alguna gente tampoco le cae bien. Obviamente no que uno va a ser grosero, pero al final de cuentas siempre hay que estar de insistente y tratar de que la persona vea la realidad para poder salirse de su zona de confort y seguir mejorando. Entonces yo soy muy romántico en ese tema de poder tratar de dejar un legado, o dejar un legado, no tratar de dejar un legado. Para poder obviamente tener un mejor país. Yo salgo de aquí, República Dominicana, y he tenido la bendición de promover República Dominicana y para mí es una de las principales orgullos, uno poder vender nuestro país en otros mercados donde creen que esto es un patio que tiene indio todavía. ¿Se podría decir que ese es tu propósito de vida? Sí. Para ese propósito de vida tú tienes que pagar un precio de tiempo con familia. Háblame de ese sacrificio. Yo he logrado tener un buen balance. ¿Se puede lograr? Mira, es muy complejo, pero he logrado tener un buen balance. Yo tengo mi familia, que para mí es la base de todo, mi esposa, mis 3 hijos, que al final de cuentas son lo más importante de mi vida. Y yo he logrado tener un balance porque el hecho de tú tener muchas cosas no quiere decir que no dediques, hay que saber separar los tiempos. Entonces, yo dedico el tiempo para mí personalmente que hay que sacar. A mí me encanta el golf, yo tengo mi pasión del golf. Y tengo obviamente mis familias. Entonces yo en la noche en mi casa siempre comparto con mis hijos y mi esposa. Los fines de semana comparto con mi esposa y mis hijos. Y obviamente el hecho de que tú tengas diferentes responsabilidades, yo a veces estoy a las 11 de la noche revisando que un barco, que una entrega, que una cosa, pero no quiere decir que tú no estés atento a tu familia. Entonces hay que tener ese balance, hay que buscar lograr ese balance. No quiere decir que de la noche a la mañana se logre, a lo mejor ya yo lo tengo por la experiencia que tengo y por la forma como manejo las cosas. Hay veces que la gente se ahoga con un vaso de agua cuando no es necesario. Entonces hay que saber tener obviamente ese control emocional y saber manejar las situaciones cuando se presentan.
sea, básicamente todo lo que tú planificas. Tú planificas hasta los tiempos tuyos. Tú te ves como un propio recurso. Y bueno, tengo que darle calor a la familia. Tengo que darme un tiempo para mí también. Porque eso es lo que yo estoy viendo. Tú no tienes, que la mayoría de personas que me describen, eso de que un día tienen muchísimo trabajo y otro día después le dedican a la familia. Tú lo que haces es que, ok, como yo optimizo el tiempo, le dedico a la familia, me la dedico para mí y al trabajo también. Nunca va a ser tan exacto, Exacto. pero sí. No es un Eso cálculo exacto. no quiere decir que uno llegue tarde en la noche en ocasiones porque tenga que cumplir con algún pendiente, pero en la mayoría de los casos sí. Yo logro tener ese balance, que no es tan exacto, vuelvo y te digo. Pero sí, un mensaje importante es sacar tiempo para ti. O sea, busca algún hobby. En mi caso es el golf, que es lo que me desestresa, me hace que yo me olvide del mundo y me desconecte. Pero a otros les gusta el pádel, a otros les gusta el tenis. Y al final de cuentas tiene que ser algo saludable. En mi caso el golf no es saludable porque es un carrito, pero yo voy caminando. Entonces trato como de hacer el mix. Y hay que salir a hacer ejercicio en la mañana o algo. O sea, hay que buscar una forma de poder sacar tiempo para uno. Porque al final de cuentas los hijos crecen y ya tú te quedas y tienes que dedicarle siempre tiempo a tu esposa. Pero al final del día tú lo que quieres es optimizarte tú para tener la cantidad de energía. Sí. Es como una planta de manufactura, como uno dice. Oye, pero tu vida es una logística entonces. Correcto. Hermano, no tengo cómo agradecerte que te haya cruzado el día de hoy. Ha sido un honor para mí tenerte. Oye, yo te voy a ser sincero, yo me divertí escuchando de esto de planificación. Oye, porque a mí me encanta esto. O sea, yo porque soy project manager, entonces tienes que ver todas las variables, contar los tiempos, optimizar. Pero me gusta que tú tienes ese paquete completo de que no solamente tú optimizas lo que tú tienes, sino que también tú buscas las oportunidades. Entonces tú como que englobas absolutamente todo, la parte comercial y la parte técnica, no nada más te queda en la parte técnica. Y entonces tú lo aplicas no solamente al trabajo, sino a tu vida completa. Exacto. O sea, eso es sumamente fascinante. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que es súper honrado y nuevamente te felicito. Estás haciendo algo muy bueno y la verdad que éxitos. Vamos a repetirlo. Usted manda. Vamos a hacerlo. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye bye.